Amén. Gloria al Señor. ¿Me escuchan? Sí, pastor. Amén. Déjame empezar con una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos, eterno, y te damos las gracias por darnos el privilegio de poder, Señor, compartir la Sagrada Escritura a través de este medio. Te damos, Señor, la gloria y la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Señor, en medio de mis hermanos. Danos, Señor, el entendimiento. Y danos, Señor, la sabiduría en la Sagrada Escritura para que nosotros podamos compartirla con aquellos, Señor, que quieren conocer sobre tus caminos y tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios me le bendiga a todos. Gloria al Señor. Estamos nosotros en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Amén. Gloria al Señor. Y voy a empezar a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego, no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Gloria al Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora, ¿no? El capítulo es bastante largo, pero aquí tenemos unas cuantas cosas que debemos hablar. Ahora, antes de empezar a hablar sobre la escritura que le dimos lectura, yo quisiera hablarle un poquitico del recuento del apóstol Pablo hasta este tiempo. Pues obviamente estuvimos un tiempo donde el apóstol Pablo se fue a Tarso y ahora aparece nuevamente aquí en la iglesia de Antioquía, porque ya Lucas se estaba concentrando más bien con el apóstol Pedro y lo que se está moviendo dentro del área de Jerusalén. Esta información dice así: 3 años después de su conversión, Pablo se ve obligado a escapar de los judíos de Damasco en una canasta. Esto fue en Hechos 9:23 al 25. Va a Jerusalén a ver a Pedro. Los creyentes todavía sospechan de él, pero Bernabé le presenta a ellos. Habla con Pedro y conoce a Jacobo, el hermano del Señor. Pero después de solo 2 semanas, tienen que sacarlo secretamente por la oposición de algunos judíos. Hechos 9:26 al 30. Saulo es llevado a Cesarea. De allí va a su ciudad, a Tarso. Pasa como 10 años en Tarso. Durante este tiempo visita lugares de Cilicia y Siria. Todavía no le conocen personalmente los creyentes de Judea. Bernabé, que había sido enviado a trabajar en la iglesia de Antioquía, va a Tarso en busca de Saulo. Lo trae a Antioquía. Enseñan juntos por 1 año. Pablo y Bernabé y Tito van a Jerusalén a llevar socorro para el hambre a los hermanos en Judea.
se reúnen en privado con los líderes de la iglesia. A pesar de algunos desacuerdos, los líderes ahora reconocen el ministerio de Pablo entre los gentiles. Se sé que ha transcurrido un tiempo y ahora nosotros vemos aquí que aparece nuevamente el apóstol Pablo. Está entre estos creyentes en Antioquía juntamente con Bernabé. Y dice la escritura que había entonces en la iglesia de Antioquía, que estaba en Antioquía, profetas, maestros. Estaba Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estos están ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Bendecimos el nombre, Señor. Esto es algo importante, pues nosotros sabemos que la iglesia primitiva siempre buscaba dirección de parte de Dios. Y ellos seguían su costumbre, ¿no?, y su disciplina de oración y de los ayunos, para ellos llenarse de la presencia del Señor. Es interesante porque aquí nosotros vemos que el Espíritu Santo de Dios está hablando. Posiblemente habló a través de uno de estos profetas, una palabra profética. Declararon que separasen al apóstol Pablo y a Bernabé a la obra a la cual él los había llamado. En otras palabras, que el Espíritu Santo de Dios habla. Ahora, ¿cómo es la voz del Espíritu Santo? La voz del Espíritu Santo es consistente y estable. Consistente y estable. La voz del Espíritu nunca va a contradecir algo de su palabra o de su carácter. ¿Ok? Puede traer convicción y el Espíritu Santo obviamente no va a usar una táctica del temor, que mayormente es una táctica del enemigo, para mantener a las personas cautivas bajo el temor. Ahora, el Espíritu Santo de Dios sí habla. Es una voz obviamente consistente y estable, que habla a través de su palabra. Hoy en día le damos la gracia al Señor que tenemos la palabra escrita. Para el tiempo de los apóstoles, ellos tenían los escritos de los profetas y los escritos del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo de Dios no va a contradecir lo que dice la Sagrada Escritura, y no va a hablar nada en contra de la naturaleza de él mismo. Ahora, obviamente, nosotros sabemos que ellos estaban, obviamente, buscando y ministrando. Dice la Biblia que ellos le estaban ministrando al Señor. ¿Ok? Ellos tenían por costumbre la oración y el ayuno para buscar la dirección del Espíritu Santo de Dios. Esta es una práctica que la iglesia no debe descuidar. La iglesia, obviamente, de hoy en día no podemos descuidar la oración, descuidar el ayuno y el constante, la intercesión, y buscar la presencia del Eterno. En Mateo 6, del 16 al 18, dice el Señor: pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Ahora, sabemos que hay ayunos, obviamente, como en este momento, en donde el cuerpo del Señor, la iglesia, está en ayuno y están buscando el rostro y la presencia del Señor para buscar dirección. Nosotros leemos aquí, hay una palabra aquí que es la palabra que ellos estaban ministrando. Esta es la palabra en el griego, leitorgeo, que significa ministrar públicamente en un oficio sagrado. Todos hemos sido llamados a servirle a Dios. Amén. Todos hemos sido llamados para adorarle, para alabarle y para glorificarle. Pero hay aquellos que han sido separados por Dios para ejercer ministerios sacerdotales, misioneros, maestros, evangelistas. O sea, sé que están los ministerios. Está el apostolado, está el pastor, maestro, evangelista, profeta. Estos son los 5 ministerios. Pero sabemos también que hay otras actividades en donde el Espíritu Santo de Dios permite que la iglesia haga para que la iglesia siga marchando debidamente y la iglesia del Señor esté actualizada. Bendecimos el nombre del Señor.
y dice aquí la palabra, que dice el Espíritu Santo, separadme a Saulo y a Bernabé. Separadme, en el griego, aforizó. Esto dice echar fuera de la, esto puede significar, escuchen esto, echar fuera de la sociedad como algo malo o abominable. Pero también significa separar para un oficio o trabajo. Ahora, interesante es aquí que la secta de los fariseos, a la cual pertenecía el apóstol Pablo, derivaron ellos su nombre de esta palabra. Ellos se llamaban los fariseos. A la secta a la cual pertenecía el apóstol Pablo se llamaban los separados. ¿Ok? Esto es lo que significa el nombre de los fariseos. Pero en este caso nosotros vemos que el Espíritu Santo de Dios habla en una voz, obviamente, que es inconfundible. Cuando el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo no va a traer confusión. El Espíritu Santo nos va a hablar a nosotros. Y cuando el Espíritu Santo de Dios nos habla, al menos que nosotros estemos mal para con Dios, podríamos nosotros sentir como una convicción y sentirnos como con cierta clase como de temor. Pero el Espíritu Santo de Dios, cuando habla, obviamente va a hablar en una forma sutil que nos puede ministrar y nos puede hacer entender el propósito de Dios. Y como lo dije anteriormente, el Espíritu Santo de Dios no va a contradecir lo que Él mismo ha inspirado a través de los apóstoles y a través de los profetas a escribir en las Escrituras. Hoy en día nosotros vemos mucho esto en donde muchas personas dicen, así dice el Señor, y hacen ciertas cosas, ciertos eventos proféticos, pero uno tiene que tener mucho cuidado de uno decir que Dios ha dicho cuando el Señor verdaderamente no ha hablado. Una forma segura de nosotros saber que Dios habla es nosotros reconocer, leer las Escrituras, pues Dios nos habla a través de las Escrituras. Dios habla a nuestro espíritu. Dios puede hablarnos a través de una predicación, claro que sí, y Dios puede hablarnos también en sueños. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que estar sensibles a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios y dispuestos a obedecer. Que esta es la parte un poco más difícil, podríamos decir, porque podemos escuchar la voz de Dios, pero ¿cuántos de los que escuchan la voz de Dios le van a obedecer? Obviamente, Saulo y Bernabé escucharon la voz de Dios, hablaron, habían profetas aquí, había maestros. Obviamente, al hablar, ellos recibieron esta palabra del Señor. Dice, ellos entonces enviados por el Espíritu, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. ¿Y cuál era el propósito de ellos en esta obra misionera? Obviamente era testificar de nuestro Señor Jesucristo. Las señales lo acompañaban a ellos. Porque el apóstol Pablo, nosotros vemos que está haciendo unos milagros que son paralelos a los milagros también que estaba haciendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro también tuvo que reprender a Simón el mago. Pues Simón el mago quería quería ofrecer dinero para comprar el Espíritu Santo de Dios, ofrecer dinero para él también imponer las manos y que descendiese el Espíritu Santo de Dios sobre los creyentes en Samaria. Y vemos aquí el apóstol Pablo, obviamente, cuando es resistido por Elimas, el mago, este mago, obviamente, cómo él hizo que cayera sobre él ceguera. Entonces, nosotros estamos viendo que en el Nuevo Testamento, no todos los milagros que estaban haciendo los apóstoles eran milagros que parecieran ser como, por ejemplo, levantar un paralítico, levantar a una persona, darle resurrección. En este caso fue ceguera lo que el apóstol Pablo, a través del apóstol Pablo, recibió este individuo. Y vimos también nosotros a través del apóstol Pedro, cómo Ananías y Zafira recibieron la muerte por mentirle al Espíritu Santo de Dios. O sea, y fueron unos milagros que trajeron cierta clase de juicio, pero que también, aunque las personas estaban llenas de ciertos temores,
en cuanto a lo que estaba aconteciendo, ellos todavía eran atraídos al poder, a los milagros, a la evidencia que había en los discípulos de que Dios estaba en medio del asunto. Y en este caso nosotros vemos que el apóstol Pablo obviamente he confrontado, porque este Elimas el mago obviamente estaba resistiendo y estaba haciendo como de tropiezo para que el procónsul recibiese la palabra. Muchas veces nosotros, por ejemplo, cuando estamos en el evangelismo y estamos repartiendo tratados, podemos confrontar, enfrentar situaciones en donde van a haber personas que posiblemente estén dispuestas a escuchar la palabra, pero van a haber otros que si inclusive andan con esta persona, van a tratar de como contrarrestar o interrumpir para que uno logre hablar del evangelio a la persona. Es por eso que nosotros debemos de llenarnos del Espíritu Santo de Dios, debemos de ayunar, debemos buscar su rostro en intercesión, como el Señor nos dirija. Pero lo cierto es que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y más hoy en día, salimos a evangelizar, salimos a predicar la palabra, tenemos que estar llenos, tenemos que buscar el rostro del Señor y tenemos que buscar su dirección, así como lo buscaban los discípulos. Esto es algo que muy pocas iglesias podríamos a veces escuchar, de que hablan del ayuno y de la oración y buscando la dirección para que el Espíritu Santo los dirija. El Espíritu Santo de Dios todavía sigue hablando. Bendecimos el nombre del Señor. Y tenemos que nosotros hacer hincapié y afirmar y confirmar en la forma como la iglesia primitiva buscaba del Señor. Este es el ejemplo que tenemos nosotros aquí. Ahora nosotros leemos en Isaías capítulo 58 sobre el verdadero ayuno. Esto es lo que dice el profeta Isaías. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí para contiendas, debates, ayunáis. Para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Bendecimos el nombre del Señor. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como yunco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar la carga de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. La gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocará y te oirá Jehová. Clamarás y dirá a él: heme aquí. Si quitare de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, saciare el alma afligida, en la tiniebla nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Ellos conocían esta escritura, obviamente. Pues obviamente ya estos escritos estaban cuando estaban los apóstoles. Ellos tenían ya el libro, tenían los escritos del Antiguo Testamento. Obviamente ellos conocían esta palabra. Y en el ayuno que ellos estaban haciendo, nosotros sabemos que por la autoridad vemos que ellos reciben, que la idea era que llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, romper todo yugo, romper toda cadena y que las personas quedasen libres. Ellos estaban ayunando en una forma totalmente
contraria como lo hacían los fariseos, que los fariseos lo hacían para agradar al hombre y para ser visto y decirle a la persona, bueno, que estamos en ayuno, que estamos en esto y estamos en lo otro. Nosotros, bueno, es bueno que nosotros, bueno, ya cuando estamos orando, cuando estamos buscando el rostro del Señor y estamos en un ayuno comunitario, claro, obviamente se va a saber que vamos a estar en este día que hemos seleccionado para buscar el rostro del Señor en ayuno. Pero ya en todo ayuno individual que uno haga y uno esté buscando el rostro del Señor, no hay motivo por qué sonar la campana. La autoridad y la unción misma dirá si nosotros estamos buscando el rostro de Dios. Y en este caso, obviamente la iglesia en Antioquía, que era la iglesia que iba ahora a ministrar ¿a quién? A los gentiles. Acordémonos que en la iglesia en Jerusalén, ellos empezaron predicándole a los judíos. Luego el Señor lo llevó a ellos, a los samaritanos. Y luego a través en la casa de Cornelio se derramó el Espíritu Santo de Dios cuando llegó Pedro a ese lugar y el Espíritu Santo se derramó. Pero ya aquí en Antioquía habían también otras personas que estaban ministrando la palabra del Señor. Y en Antioquía va a ser el centro tan importante también como lo es la iglesia de Jerusalén, aunque la iglesia de Jerusalén se considerara como la iglesia madre, la iglesia en Antioquía era una iglesia que estaba preparada y que estaba, podríamos decir, monetariamente estaban también ellos en una posición para ofrendarle a la iglesia de Jerusalén cuando ellos iban a enfrentar la hambruna que profetizó el profeta, si no me equivoco, Agabo. Nosotros vemos que esta iglesia es una iglesia que está preparada. Hay maestros, hay evangelistas, hay profetas. Es una iglesia que tiene los dones y los dones están activos. Bendecimos el nombre del Señor. Cuando Dios nos da a nosotros el don y el dote, no es para nosotros sentarnos en el don. La idea del Señor darnos a nosotros el don es para que nosotros usemos el don y las personas sean bendecidas. No para que a nosotros nos den gloria o honra, sino más bien para que la iglesia de Jesucristo siga marchando hacia adelante. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros vemos en esta iglesia que obviamente hay profetas que son usados de parte de Dios. Hay profetas. Y no podemos decir que, no como muchos de estos profetas hoy en día, que posiblemente fueron a estudiar en un lugar y le enseñaron cómo profetizar, cómo hacer todas estas cosas. Y sabemos que en el Antiguo Testamento Samuel tenía una escuela de profetas y le enseñaba a la persona sobre la profecía, le enseñaba escritos a cómo profetizar. Porque una persona, como seres humanos, ¿podría un profeta cometer un error? Es posible, yo no voy a decir que no. Ahora, tú no puedes estar profetizando con una regularidad y contrarrestar la Sagrada Escritura y estar profetizando cosas que no están escritas. Por eso es tan importante que un profeta conozca Biblia. El profeta debe de conocer la Sagrada Escritura, porque el profeta que conoce Biblia, obviamente puede ser inquietado a declarar palabra de Dios. Y cuando él declara la palabra de Dios, obviamente, juntamente con el rema, con la unción del Espíritu Santo de Dios, trae una palabra como actualizada a una situación de una persona que esté esperando una palabra de parte de Dios. Porque vamos a ser sinceros, a veces las personas necesitan como ser avivada en su espíritu y necesita un toque de parte de Dios. Porque Dios habla a través de las Escrituras. Y si nuestro espíritu en cierta forma está durmiendo, o nosotros hemos caído bajo un letargo, obviamente aparece un dote, aparece una persona que es usada de parte de Dios, que puede despertarle a uno el espíritu, despertarlo a uno de este letargo en el cual uno puede caer. Y uno obviamente entrar nuevamente en vigencia con sus escrituras y buscar el rostro del Señor, porque para esto son los dones. Hay dones que todavía son usados dentro de la iglesia para que la iglesia sea beneficiada. Miren lo que dice Juan 16, del 5 al 11. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es importante reconocer que la iglesia de Jesucristo es la iglesia que debe tener el Espíritu Santo de Dios. Porque la iglesia del Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y no es hasta que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario que resucita entre los muertos, obviamente. Y ya cuando Él le dice a los discípulos, yo voy al Padre, pero le voy a enviar a otro Consolador. Esperen la promesa. Desciende la promesa, el Espíritu Santo de Dios está en vigencia. Está dentro y está sobre su iglesia. El Espíritu Santo de Dios, quien debe, digo debe porque no toda la iglesia lo deja dirigir. El Espíritu Santo de Dios debe dirigir a la iglesia, debe dirigir al creyente. Nosotros debemos de buscar dirección del Espíritu Santo de Dios y llenarnos de la presencia y pedirle a Él que Él nos dé a nosotros entendimiento, que nos dé a nosotros sabiduría, que nos dé a nosotros poder. Porque todavía creemos que el Señor puede sanar. Claro que sí, que el Señor puede sanar, que el Señor puede libertar. Porque así como nosotros nos llenamos del Espíritu Santo y buscamos el rostro del Señor, también hay un maligno que tiene también su iglesia y tiene también sus seguidores, los cuales se llenan e invocan la presencia del mismo diablo y de los demonios para ellos llenarse de esta presencia y hacer todas sus actividades dañinas a la iglesia. Si podríamos decir que hay iglesias donde hay hechiceras, donde hay brujos, donde el enemigo se puede infiltrar, claro que sí. Por eso que la iglesia tiene que tener el don de discernimiento de espíritu para reconocer cuando se está moviendo una presencia que no es la del Espíritu Santo de Dios. Y debemos conocer Biblia. Debemos de conocer, llenarnos de la presencia del Espíritu Santo de Dios para nosotros contrarrestar. Y no es que la iglesia vea demonios en todas partes, pero la iglesia no puede estar dormida pensando que no tenemos nosotros lucha contra carne y sangre, porque la Biblia lo dice. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Y estas malicias se pueden infiltrar dentro de la iglesia, claro que sí. Y nosotros debemos de orar, debemos de llenarnos de la presencia del Señor. Y nosotros vemos un perfecto ejemplo aquí de cómo el enemigo infiltra a sus agentes para tratar de impedir que la palabra de Dios sea prosperada. Leemos nosotros en el texto sagrado. Dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pasmo, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Era judío. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y el Señor declaró y dijo, mira, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel que haga tropezar a unos de estos pequeñitos. Mejor le fuese que se le atase una piedra de molino al cuello que hacer tropezar a unos de estos pequeños. Cada uno de nosotros, y especialmente las personas cuando son recién convertidas, que andan buscando el rostro del Señor, nosotros que somos más maduros, los que son más maduros, no deberían de serle de tropiezo a aquellos que están recién ingresando. Porque el que recién ingresa no tiene la madurez y no tiene el conocimiento que tienen los que ya tienen más tiempo en el Evangelio. Y al ingresar, nosotros no podemos esperar que de la noche a la mañana ellos van a ser santificados. Y empezamos nosotros posiblemente a montarle un yugo un poquitico bien difícil para la persona llevar, que la persona en vez de motivarse a buscar del Señor, se aparte de los caminos por la pesada carga que le ponemos. Debemos nosotros, como dice el Señor, darle gracia, porque de gracia recibisteis. Y esperar nosotros ver
en esta persona, cómo la gracia de Dios se va a ir manifestando, Dios la va a ir llenando, Dios le va dando a ella información, instrucción, el Espíritu Santo de Dios va a empezar a crear en ella un hambre por la palabra. Una persona recién convertida, sabemos que han recibido el Espíritu Santo de Dios cuando la persona tiene hambre por la presencia del Señor. Tienen hambre por conocer las Escrituras, por hacer su voluntad. Son temerosas de Dios. No quieren andar ya en los caminos que anduvieron anteriormente. ¿Que van a tener su lucha? Sí la van a tener, porque todo el mundo las tiene. Pero esta persona, cuando uno recién se convierte, siempre va a haber ese hambre y ese amor por la presencia del Señor. En este caso, nosotros sabemos que este Elimas, el mago, era un tropiezo. Era un tropiezo para este procónsul, este gobernador, que era una persona obviamente de autoridad, pero tenía hambre por conocer y quería escuchar sobre Dios. ¿Cuántos líderes hoy en día gubernamentales vemos nosotros que reconocen a Dios y hablan de Dios y invocan la presencia del Señor y piden que se les ore, que piden la oración, que oren por ellos y todas esas cosas? Eso es muy importante para un líder, un gobernador, sea quien sea, que sea temeroso de Dios. Obviamente nosotros sabemos que estamos lidiando hoy en día en un mundo en donde a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. El diablo quiere que haya en la nación un desorden, que haya un caos, que haya criminalidad, que haya droga, que haya fentanilo, que haya un sinnúmero de males, que le cambien los sexos a los niños, que hagan toda esta clase de maldades, que no se invoque el nombre de Dios en el gobierno, porque nosotros, todo el mundo no está buscando de Dios. No podemos nosotros infringir la libertad de una persona hablándole a ellos de Dios. Eso es un grave peligro. Porque una nación que le da la espalda a Dios es una nación que está a punto de perecer. Nosotros tenemos que seguir invocando el rostro del Señor y predicar la palabra, evangelizar. Hermano, mire, a veces nosotros pensamos que para evangelizar tenemos que estar como en una campaña. Y eso a veces es bueno, voy a decirlo. Porque a veces cuando uno está en una campaña de 3 días y la iglesia se envuelve mucho en esta actividad de la campaña, porque vamos a estar evangelizando y la gente está motivando, se están motivando, muchos están en oración, otros están en ayuno, estamos motivados, estamos alabando al Señor y nos lanzamos a las calles, vamos a predicar, vamos a presentar la palabra del Señor y se puede evangelizar con un poquitico más de facilidad. Pero nosotros vamos a una sala de hospital. Dios no puede poner que hablemos con una persona. La persona puede recibir al Señor, porque nosotros no podemos limitar al poder del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está en todas partes. Y si uno está en una sala de un lugar y el Espíritu Santo de Dios le inquieta a uno hablar a una persona, ¿por qué no hablarle y hablarle sobre Jesucristo? Si la persona obviamente se motiva, uno le puede hacer, mira, y presentarle a Cristo, presentarle el Evangelio de la salvación. Porque para esto fue que fueron llamados los discípulos. El apóstol Pablo, Bernabé, iban a dar testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del poder de la resurrección. Jesucristo es el Mesías resucitado, está a la diestra de Dios Padre, y ahora el Espíritu Santo de Dios está siendo dado a todos aquellos que creen en Él. ¿Se dan cuenta? Que nosotros hoy en día no tenemos que comprar el Espíritu Santo de Dios. Es un regalo, el mejor regalo que puede recibir una persona es recibir el Espíritu Santo de Dios. Porque tendrá un amigo, tendrá un compañero que estará con él para el resto de sus días. Y el Espíritu Santo de Dios es más real que nosotros. Nosotros sentimos su presencia, sentimos cuando Él nos inquieta, nos habla en sueño, nos busca. Cuando nosotros a veces ni siquiera le buscamos a Él, en una medianoche aparece esa presencia que nosotros sabemos que no es la presencia del maligno, sino la presencia del mismo Espíritu Santo de Dios. Y uno siente como esta inquietud por orar, por leer la Biblia, por meterse con el rostro del Señor. Y la persona hoy en día que están bajo este temor, porque el futuro se ve incierto. La gente está caminando llena de temor por lo que está aconteciendo alrededor del gobierno, que no sabe qué va a pasar con esto, qué va a pasar con el Social Security, qué va a pasar con el Medicare, qué va a pasar con esto, qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo que Dios permita que pase.
Y la palabra de Dios dice que la bendición del hombre no proviene de los bienes que él posee, sino de toda bendición del Eterno. Nosotros tenemos que reafirmar nuestra fe y afirmar nuestra vida con la presencia de Dios. El Espíritu Santo de Dios sigue sanando, claro que sigue sanando. Y nosotros podemos ungir nuestros cuerpos, podemos declarar sanidad en cualquier parte de nuestro cuerpo donde nosotros pensamos que estamos enfermos, en donde tenemos la dolencia, y seguir declarándola. Sin, obviamente, dejar de tomar los medicamentos del doctor, porque los doctores tienen su información. Pero cuando el doctor llega a su límite, nosotros sabemos que tenemos la presencia del Señor y el Señor todavía sigue sanando. Ahora miren, dice aquí la palabra. Entonces dice Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Y miren la forma que el apóstol Pablo le habló a este mago, a este Lima. O sea, es que ahí le habló sin pelo en la lengua y le declaró la verdad. Mira, tú lo que eres un hijo del diablo y tú quieres parar que este procónsul reciba la palabra del Señor. Tú estás lleno de todo engaño. Y nosotros a veces, tenemos que tener cuidado, obviamente, cómo le hablamos a la persona, porque hay muchas personas que se pueden herir fácilmente y luego no quieren ni siquiera saber del evangelio. Pero en este momento nosotros sabemos que había un propósito de Dios en esta clase de reprensión que el apóstol Pablo le está dando a este Limas. Miren lo que dice Deuteronomio 18, de 10 al 12. Que no se encuentre en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación o hechicería, que interprete presagios, que se dedique a la brujería, que lance hechizos. Escuchen esto: que lance hechizos, y que sean medium o espiritista, o que consulte a los muertos. Y en muchos de nuestros familiares que son supersticiosos, muchos de ellos todavía practican muchas de estas actividades. Que es posible, creen que pueden, que mira, que se apareció, vi el espíritu de mi abuela que vino y que me estaba hablando. ¿Qué es que te va a hablar? Ese es un demonio que se disfraza, obviamente, bajo un espíritu familiar y aparece para engañar. Y en este caso, nosotros vemos que el apóstol Pablo está contrarrestando directamente al espíritu de las tinieblas. Cuando uno está evangelizando y uno está presentando el evangelio, uno está contrarrestando la fuerza de las tinieblas. El enemigo no quiere que se predique el evangelio. Te puede enviar, mira, te puede enviar a ti una depresión, un desánimo, un cansancio que no es normal, un letargo para que tú no te movilices. Te llega el domingo y a veces el domingo tú te sientes más cansada que nunca, o que no tienes las ganas ni siquiera de ir a la iglesia y buscar el rostro del Señor. Todas esas son actividades que se movilizan en los aires y que pueden afectar nuestro ser. Pero nosotros tenemos que, por eso es tan importante que nosotros nos mantengamos en vigencia con la oración. Porque si nosotros no nos llenamos de la presencia del Señor, obviamente otro espíritu será el que nos estará llenando a nosotros. Nosotros debemos de buscar el rostro del Señor con regularidad. Bendecimos el nombre del Señor. Mire, dice aquí: y ahora, pues he aquí, la mano del Señor está contra ti. Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. O sea, que no le dio una ceguera permanente. Pero Dios permitió que él usase esa autoridad en este caso y produjese este milagro. Entonces, Dios estaba mostrando aquí el poder que hay en el poder del Espíritu Santo de Dios. El poder que hay en un creyente que está lleno del Espíritu de Dios. Obviamente, nosotros cuando oramos, dice el Señor que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos. Amén. Y no debemos nosotros mandar decretos ni mandar tampoco maldición a ninguna persona, porque la persona está enemiga nuestra o la persona no le está poniendo difícil. Debemos nosotros de orar para que Dios se les revele, Dios le muestre la verdad, que la persona venga a los pies del Señor. Porque hay que tener mucho cuidado. Nosotros somos hijos de luz, no hijos de las tinieblas. Ahora vemos aquí en este caso que el Señor sí lo permitió
Pero vemos el fruto de lo que aconteció en este momento, pues el gobernador, el procónsul, cuando ve el poder que surge de la boca del apóstol Pablo, a través, cuando hace este decreto, obviamente él creyó en la palabra. O sea, que muchas personas hoy en día van a creer por el poder de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Nosotros hemos sido llamados a libertar a los cautivos. A eso es que Dios nos ha llamado a la iglesia. Libertar al cautivo y llevarlos a ellos a la luz del evangelio. Amén. Gloria al Señor. Así que no importa la situación que estemos enfrentando, aquellos que están pasando por diferentes clases de situación, que tienen enfermedad, que están pasando por dolencia en sus cuerpos, dolores de espalda, dolor de migraña, dolores, situaciones emocionales. Nosotros debemos de pedirle al Señor que el Señor nos liberte y que el Señor nos sane. Porque la Biblia dice y lo declara, que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Seguimos nosotros declarando y decretando el poder que hay en la palabra del Señor para sanar nuestro cuerpo de toda enfermedad y libertarnos de toda presencia del maligno. Dios me le bendiga, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Pero que esperando en Dios que la presencia del Señor se descienda sobre la iglesia. Amén. Espíritu Santo y fuego. Me permiten la oración y ya luego hablamos el próximo domingo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por habernos permitido presentar esta enseñanza a través de este medio. Mira, mis hermanos, allá en Long Island. Clamo, Señor, en este momento que sea tu presencia, Señor, descendiendo en medio de ellos, Señor, poniendo tu mano de sanidad sobre aquellos que están enfermos, sobre aquellos que están padeciendo, Señor, por alguna ansiedad, por algún temor, por algún miedo, por alguna situación que ellos estén pasando. Clamo que el Consolador consuele sus vidas en este momento y en este día. Glorifícate, Señor, en el servicio en una forma especial. Tú eres nuestro Dios y en ti confiamos. Amén, en el nombre de Jesús. Dios me le bendiga, hermanos. Amén. Amén. Bendito pastor.